Buenas tardes. Continuamos con nuestra celebración de recuerdo y homenaje a don Blas Cabrera en esta 30ª jornada, como la llamamos, jornada Blas Cabrerianas, y ocupa hoy la cátedra de la Academia Enrique Díaz, que es licenciado en Químicas, licenciado en Farmacia, catedrático del Instituto de Enseñanza Secundaria Blas Cabrera Felipe durante muchos años, y finalmente pues ha sido director de este instituto. Como si fuera poco esa trayectoria blas cabreriana de Enrique Díaz, pues sus 2 discursos de ingreso como académico correspondiente y como académico numerario, para lo que tenemos en sufrimiento 2 años como mínimo y buen comportamiento, pues hace muy poquito que adquirió la condición de académico de número. Sus 2 discursos, de manera, el primero directo sobre Blas Cabrera y el segundo sobre la evolución de la enseñanza secundaria en Lanzarote en torno a su primer instituto, que acabó recibiendo el nombre de Blas Cabrera. No ha sido ajeno a él todo esta trayectoria blas cabreriana de la isla, ¿no? Bien, en esta ocasión, si ayer nos hablaban de Blas Cabrera, sus recuerdos de una manera u otra en la isla de Tenerife, sobre todo en La Laguna en concreto, pues hoy queremos seguir con él y desde él la trayectoria de don Blas Cabrera Felipe, trayectoria en el sentido de los recuerdos, homenaje y de lo que en la isla se ha ido haciendo para precisamente conservar esta memoria y dedicar estos homenajes, ¿no? Pues te inauguras hoy ya como académico numerario, así que bienvenido otra vez y somos todo oídos, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia y agradecer al presidente de la Academia que me haya invitado y obligado un poco a estar aquí hoy. Bueno, el título de la charla, como ven ahí, Blas Cabrera y Lanzarote, yo voy a tratar, y ayer por ejemplo el profesor Leandro Trujillo pues, hablaba algo de Lanzarote, algo de Gran Canaria y otro sitio en exclusiva de Lanzarote. Yo he dividido en 5 partes la charla. En primer lugar, es la figura de Blas Cabrera hasta 1936, podemos decir, bueno, hasta la guerra. Luego ya se exilia, es decir, cómo se le veía aquí en Lanzarote, los artículos que aparecían en la prensa, cómo se pensaba que era él, y esas cosas. En segundo lugar, ya después de su muerte, sobre la recuperación o los primeros pasos para recuperar su memoria, lo centro desde el momento de su muerte hasta los años 70. Luego ya vienen los primeros reconocimientos públicos que ocurren en los años 70, aquí en Lanzarote, el primero es exclusivo aquí, el segundo del 78, el del centenario ya es compartido con Gran Canaria y Tenerife. En cuarto lugar, a partir de 1995, cuando se celebra el 50 aniversario de la muerte de Blas Cabrera, ahí vuelve a haber un boom otra vez sobre la figura de Blas Cabrera, y más importante, es decir, me refiero a todo lo que se hizo en ese momento, exposiciones, conferencias, cursos universitarios, etc. Ese periodo no lo mantengo solo, no lo acoto solo a 1995, sino desde ese año hasta 2005-2010, porque toda su trascendencia duró todos esos años. Y por último, ya llamaría lo del siglo XXI a partir de esa fecha. Estos todos serán mucho más rápidos, mucha de esta información, aparte de ser mucho más reciente, está en la prensa, está en la propia web de la Academia, muchas de las cosas que voy a tratar aquí. Los 3 primeros sí estaban en esa parte, en el discurso
escribió sobre la figura o los recuerdos de Blas Cabrera en Lanzarote hasta 1978. Bueno, las fuentes que he utilizado principalmente son la prensa de la época, en este caso la prensa insular, pero bueno, Lanzarote como sitio pequeño a principios del siglo XX, la prensa era muy reducida, el número de periódicos, incluso algunos no duraban ni al año de vida. Es decir, pero destacaron algunos periódicos, como el periódico de Lanzarote, luego el semanario Pronóstico, que sí hablaremos, cuyo director era Alejandro Perdomo, Antena, que sí ya duró unos 15, 16 años, bastante más, dirigido por Tofan, Guillermo Tofan, Guito se conocía, y luego ya los más recientes, La Voz o el Lancelot. Pero aquí principalmente lo que se leía o llegaba era la prensa de Gran Canaria, ya sea el diario de Las Palmas, el Eco o La Provincia. Y las noticias de la isla, pues bueno, las escribían los corresponsales aquí y se llegaba. Otra parte de la documentación adquirí en los archivos del Cabildo, actas del Cabildo, del Ayuntamiento y del Instituto Blas Cabrera Frente. Y hablaré un poquito más adelante para que se entienda por qué hay esa información. Aquí simplemente, bueno, aquí ya esta foto puso ayer el profesor Leandro Trujillo. Esta aparece en el 1978 en un artículo de prensa de Agustín de la Hoz, en el centenario. Esa es la casa donde nació. Aquí tal vez una foto no más reciente, pero sí al menos en color. Es la casa, esta que aparece aquí en blanco. Esta es la casa en ese momento. Ya hablaré más adelante de la casa por algunas, no solo anécdotas, sino algunas decisiones del ayuntamiento y volveremos a este aspecto. Bueno, voy a comenzar con la primera parte, que sería la figura de don Blas Cabrera hasta 1936. Toda la información de aquí la saqué principalmente de la prensa, es decir, de la prensa insular y ya digo de la de Gran Canaria, pero que se leía aquí y escrita por sus corresponsales. Encontré unos más de 50 pequeños artículos sobre Blas Cabrera y entonces he hecho una pequeña selección, para que aquí no aburrir un poquito. Los tipos de noticias pues eran estos, las conferencias que impartía, tanto en España como en el extranjero, los cargos a los que accedía, homenajes y condecoraciones recibidas, al igual que ya tratan también algunos otros temas un poquito de carácter personal. Ya veremos. Entonces simplemente le voy poniendo recortes a estos artículos. Vimos ahí, por ejemplo, pueden ver cuando gana la oposición la cátedra de electricidad y magnetismo, o la recepción como miembro de la academia, la publicación de 2 de sus libros, El átomo y qué es la electricidad. Aquí aparecen algunas conferencias, tanto en Madrid, en este caso en el Colegio de Ingenieros, en la presentación de Einstein en su visita a España en 1923. Aquí aparecen algunos viajes a Sudamérica, hizo de embajador de España, la compañía, y se habló ayer del ministro de Educación en aquel momento, de Instrucción Pública, y vemos en México, en Argentina. Cuando es nombrado presidente de la Academia de Ciencias o de la Academia de París. Cuando es nombrado doctor honoris causa en la Universidad de Estrasburgo, o un artículo que escribe sobre Ortega y Gasset en la ciencia. Aquí, cuando ingresa en 1936 en la Real Academia de la Lengua, y como temas más personales, pues le digo otros 3 nada más, aparecen muchos. Aparecían muchos de los viajes que pues paraba en Tenerife si seguía para América, o cuando venía de vacaciones, pues se recogía ese que tiene a la izquierda, hacía escala en Las Palmas, entonces ya se ponía ahí, era rumbo a Tenerife. Luego cuando se casa, ¿sí?, su boda, y anunciando la muerte de su padre, que tenemos a la derecha. Y estos son un pequeño resumen de esos artículos. Eran principalmente los temas que se trataban. No conozco que fuera de esto, aparte de una figura bastante relevante, pues artículos hechos aquí principalmente solo eran esto, eran las noticias que llegaban desde la península o Las Palmas o algo así, no mucho más. En este punto sí me pararé un poquito más, en los primeros pasos en la recuperación de la memoria. Aquí antes de empezar sí he de decir que el Lanzarote es el primer sitio, creo que con diferencia, donde se empieza a recuperar su figura.
Hay noticias, por ejemplo, que en Tenerife, creo que en el año 59, el Ayuntamiento de Santa Cruz dedicó una calle, escribió un libro, pero aquí comienza justo 6 meses después de su muerte. Aparecen ya artículos en la prensa reivindicando su figura, toda su valía, y sobre todo veremos que esta recuperación de su figura tenía como 2 puntos clave. Por un lado, aparte de transmitir todo lo que era, toda su valía, era por un lado que al primer centro educativo de la isla, es decir, el instituto, se había inaugurado en 1928, como veremos ahora, se le dice el nombre de Blas Cabrera. Eso se intenta desde un principio y de manera reiterada en la prensa, ya veremos que en el ayuntamiento, desde el propio instituto, costó casi 25 años que el ministerio accediera a dar ese nombre, ya lo veremos. Pero esa era la principal reivindicación, o como decían, de honrar al instituto con el nombre de Blas Cabrera. La otra era de crear o elegir una estatua o busto a su nombre. Vemos que hay varios intentos en los parques que se están haciendo y al final pues, ya veremos que se hace en el instituto. Los principales impulsores de la recuperación de las figuras es la prensa, ya lo digo, y lo iré separando por apartados, el Instituto de Enseñanza Media de Arrecife, como se llamaba entonces, y el Ayuntamiento de Arrecife. El punto de partida es esto, aquí es el anuncio, bueno, un artículo que aparece en el periódico El Día de Tenerife en agosto de 1945, dando la noticia de la muerte de Blas Cabrera. Este recorte, pues, lo recogí en una copia del archivo de Agustín de la Hoz, que parece que tiene bastantes recortes de prensa sobre Blas Cabrera, ya lo veremos a continuación, algunas cartas incluso de su hijo. Entonces este es el punto de partida cuando sale esta noticia. A partir de ahí, 6 meses después, es cuando ya se empieza a reivindicar. Antes de eso sí voy a hablar de 4 lanzaroteños que son los que lucharon de manera nada fuerte por la reivindicación de la figura de Blas Cabrera durante la dictadura. En primer lugar tenemos a Leandro Perdomo Espínola, que es escritor y periodista, era el director del semanario Pronóstico, también colaboraba con varios diarios de la provincia, emigra a Bélgica, crea un periódico allá, etc. Y es el primero en reivindicar la figura de Blas Cabrera. El segundo tenemos a Guillermo Tofán Díaz, conocido como Guito, también trabaja en el periódico, colabora en el periódico Pronóstico, pero luego él saca su propio periódico, que está, si no me equivoco, desde el 55 al 70. Tuvo bastante, comparado con los demás, bastante vida ese periódico. En tercer lugar tenemos a Ginés de la Hoz Gil, fue alcalde de Arrecife en la década desde 1960 a 1970, y el que se encarga de impulsar en las grandes obras de Arrecife, toda la avenida marítima, los parques que hay aquí, fue el de la expansión hacia afuera, hacia el barrio de Titerroy, los barrios de Maneje, fue ese alcalde, pero también luchó de manera constante reivindicando la figura de Blas Cabrera, ya veremos cómo en su momento. Y por último, ya lo había nombrado, Agustín de la Hoz, que era escritor e investigador de la historia de Lanzarote, tiene varios libros sobre la historia de Lanzarote, y escribió numerosos artículos en la prensa, en los años 70, en los años, a finales de los 60 también, reivindicando la figura. Tienen en el Archivo Municipal de Arrecife, está en su documentación, y es interesante, tiene bastante recorte, notas manuscritas de él y cartas de la Casa Española en Argentina sobre Blas Cabrera, tiene documentación. 2 cartas con Nicolás Cabrera, en el momento del centenario, que está bastante. Aquí tienen, simplemente ver las fotos de Leandro Perdomo Espínola, obviamente como homenaje a ellos, Guillermo Tofán, Ginés de la Hoz y Agustín de la Hoz Betancourt. Fotografía de los 4. Vale. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen, simplemente ya que he dicho que los impulsores son la prensa, estos 4, el instituto y el ayuntamiento. Voy a hablar un poquito sobre el Instituto de Enseñanza Media de Arrecife, o el antiguo Instituto de Arrecife. ¿Vale? Son 2 diapositivas simplemente.
El instituto se crea en 1928, digamos, tiempo bastante temprano comparado con otras poblaciones. Arrecife y apenas, me equivoco, 4.000 habitantes o algo así, y consigue un instituto antes que otras poblaciones muchísimo mayores. No voy a entrar en muchos detalles, pero porque bueno, fue una ley que sacó durante la dictadura de Primo de Rivera, creándose los institutos elementales de secundaria. Aquí se crea ese instituto. Lo pidió el Cabildo. A las instituciones públicas tenían que poner prácticamente todo: el edificio, campo de deporte, dinero para la biblioteca, pagar auxiliares, conserjes. El gobierno o el Estado solo se dedicaba a pagar al profesorado, exclusivamente. Y entonces el Ministerio, bueno, accede en esa fecha. El primer director es Agustín Espinosa García, un escritor, catedrático de instituto y escritor tinerfeño. Entonces se convierte en el tercer instituto de Canarias. Solo había uno, el Canarias Cabrera Pinto, donde estudió Blas Cabrera, especialmente en La Laguna, y ya tenía bastante tiempo, y el de Pérez Galdós de Las Palmas, que se había creado 12 años antes, en 1916. Las sedes que tuvo el instituto son en 4 esquinas, junto al charco San Ginés, y digo por ahí el charco, cuando el charco se asoma a la calle Real, que hay un pequeño puentito, ahí justo estaba. Luego se tiró el edificio, se excavó, y se hizo ahí tiene una fotografía. Es este edificio blanco de aquí, es de esa época. La segunda sede es en la calle Coronel Bento, donde ahora se encuentra el Instituto Agustín Espinosa. Y la tercera sede, calle Pitarroy, a partir de 1960. Aquí una foto del antiguo instituto, pues, recuerdan más los de aquí, cuando se ponían las carteleras del cine en la pared, ya no era instituto, era entonces el almacén, creo, de obras públicas del Cabildo. Bueno, entonces vamos a empezar, en primer lugar, con esas reivindicaciones. Les digo, la primera manifestación pública sobre don Blas Cabrera es esa que apareció en la prensa, el diario El Pronóstico, el semanario Pronóstico, perdón, del 5 de marzo de 1946, 6 meses después de la muerte. Se titula Edición Homenaje a don Blas Cabrera y Félix. El periódico tenía solo 6 páginas, pero 3 de ellas las dedica a la figura de Blas Cabrera. La sacó con la festividad de Santo Tomás de Aquino, se celebraba entonces en esa fecha, y ahí aparece en muchos artículos, varios, creo que son 8 artículos que aparecen en esta edición, con la idea de honrar al Instituto de Enseñanza Media con el nombre de don Blas Cabrera y Félix. Verán ahí, comienza escribiéndolo así: a la memoria del más preclaro compatriota, eminente físico de renombre mundial, don Blas Cabrera Félix. Es el artículo escrito por Leandro Perdomo. Aquí otro es por una peña de estudiantes conejeros que están en Madrid, mandaron también un artículo, y también si ven queda, pues vuelve a reivindicar que se dirijan las autoridades al olvido que ha tenido el ayuntamiento, el cabildo y el propio instituto, para que en el instituto de la isla pues se llame eso, Instituto de Segunda Enseñanza Blas Cabrera y Felipe. Y así se repite en varios de los artículos. Tampoco voy a pararme mucho, pero sí voy a pararme un poco. Este no trata en sí de reivindicar la figura. Es interesante porque aparecen 2 artículos un poco con ideas contrapuestas. Uno defendiendo la idea de que lo mejor para Blas Cabrera Felipe es haberse ido de aquí, haber estado en Madrid, llegar a la altura como científico que ha llegado, y otro, digamos, entre comillas, que echa un poquito de cara, que no viene por las islas, que debió estar mucho más tiempo. Vale, aparecen 2 artículos, un poco ahí, se llama como el caso Cabrera. Si leen ahí, verán que el caso Cabrera dice: es el replanteamiento nuevo de un antiquísimo problema, las relaciones, gratas o ingratas, del varón eminente y el rincón del planeta que debieran hacer. Para don Blas y Lanzarote, el módulo de esa relación es una sencilla ruptura de relaciones, sin algarada, sin aparato, pero una ruptura firme y perenne. También Galdós, como don Blas, ofrece un fenómeno de distanciamiento y desinterés con el archipiélago patrio. Luego ya dice ahí que, bueno,
el otro ya pues prefería más verlo por aquí, en la playa y todo eso. Discusión. Dice, y entonces acaba el artículo diciendo, hubiéramos ganado en anécdotas, no en historia. Que la historia es la que recomenzaría, en Madrid cada principio de curso, quedando la anécdota en estas playas como recuerdo de vacaciones. En la semana siguiente pues siguen apareciendo varios artículos sobre este tema, sobre la figura de él, que tampoco pues, quiero pararme mucho ahí. En este otro, también aparece en ese mismo mes, es dedicado al Día del Estudiante y aparecen palabras del entonces director del instituto, Alfonso Aguilar Martín, que, bueno, que cuando se entera de todas estas pretensiones de ponerle al instituto el nombre de Blas Cabrera, dice que haría todo lo posible para que esto ocurriera. No sé si lo hizo o no, pero por desgracia el único libro de actas que nos falta en el instituto, que va a ser el centenario, pues es el de esa época precisamente, si se trató o no en claustro. Es verdad que en el registro de salida no aparece ningún documento como si aparece en otras ocasiones. Bueno, es la primera vez que desde el centro, desde el instituto, se trata ese tema. En los años siguientes pues vemos por lo mismo, preguntas sin respuesta, este grito de por qué el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Arrecife no lleva el nombre del sabio y ilustre científico lanzaroteño don Blas Cabrera Felipe, cosa que según tenemos entendido se intentó hace muchos años. Eso aparece ya por aquí, encontré otro artículo que parece que la primera intención de ponerle el nombre fue en 1932. Parece que un grupo de estudiantes se dirigió a él en Madrid con esa petición. No aparece en la prensa de la época y él se negó, dijo que bueno, estaba agradecido por tenerlo en cuenta, pero que mientras ostentara un cargo importante, un cargo docente que tenía, prefería que no ocurriera eso. Así que desde muy temprano se intentó que el instituto se llamara así. Esto tampoco tiene mucho para no ir. Aquí en el artículo está aceptando una sugerencia desde 1958, digamos, un poco curioso, porque siguiendo con esa idea del número, se propone una persona en un artículo al director del instituto y al del periódico, a Guillermo Tofa, recoger firmas con esa petición. Entonces parece que sí, que se acepta, se hace el pliego de firmas para recoger y luego dirigirla a la delegación de gobierno, cabildo insular y director del claustro del instituto. Dicen que primeramente serán expuestas, estamos en el círculo mercantil que cuenta con 750 socios, en el casino principal que tiene 325, en el Club Deportivo Terre la Vega y en el Bar Janubio. Se ve que era una zona en ese momento de más actividad social de la isla, y se recogieron esas firmas, pero al final tampoco tuvo más recorrido, así que no se presentaron, y si se presentaron, al menos no tuvieron efecto ninguno. Aquí ya nos vamos al segundo punto, aparte del instituto. Ya digo que cuando se estaban haciendo las obras, las primeras de la avenida marítima, pues aparecen peticiones, dice que el mejor remate para dicha obra sería la erección de una estatua o un busto en homenaje al hijo preclaro de Arrecife, don Blas Cabrera. Y ahí aparecen peticiones en la prensa en ese sentido. Aquí aparece, esto sí lo voy a leer un poquitín, y también es sobre la avenida. Esta es la zona esta donde está el Gran Hotel, precisamente, en el parque, la zona de este parque. El proyecto más sugestivo y próximo a acometer de Arrecife es la avenida de la Mancomunidad, que llegará hasta el reducto, en donde se instalará un gran acuarium con todas las especies de la rica fauna de nuestras costas, como además un monumento a don Blas Cabrera realizado con viejos restos de barcos veleros de Puerto Nave. Un gran jardín con nuestra flora y numerosas esculturas realizadas con la gama infinita de colores de nuestras piedras volcánicas. Esto es una entrevista que aparece en el Semanario Antena en 1964. La recojo por el personaje al que se está entrevistando, César Manrique, la única referencia que he encontrado en la prensa de César Manrique a la figura de Blas Cabrera. ¿Vale? Aparece en ese momento. Ahora vamos a ver un poco los pasos que da el instituto para honrar la figura de Blas Cabrera.
Hasta 1960 no aparece recogido en las actas del claustro referencia alguna a Blas Cabrera Felipe. Y posteriormente, a partir de esa fecha, en 4 ocasiones intenta el claustro que el instituto lleve su nombre, en 1960, 64, 68 y en el 70, donde por fin se consigue. En las 3 primeras ocasiones el instituto está aquí en la calle Coronel Ben, Lago, y en la última ya está recién mudado a la nueva sede en Titarroy. Voy a resumir un poco estas 4. El primer intento ocurre el 4 de abril de 1960, donde el claustro está presidido por Pedro Medina Armas. Simplemente aparece una pequeña referencia, abajo tienen el extracto del acta. Lo único que aparece es que se habló sobre la conveniencia de dar a este instituto el nombre de Blas Cabrera, ilustre paisano lanzaroteño y reputado científico. No consta en los registros de salida que se dirigiera al ministerio solicitando dicha denominación. Por mucho que he buscado por ahí, pues no aparece. El segundo intento ocurre 4 años más tarde, en abril del 64, a propuesta del director Agustín Fernández Quiñones, donde se puede recoger que a propuesta del señor director el claustro acepta con unanimidad que el instituto tome la denominación de Blas Cabrera Felipe, eminente hijo de Lanzarote, de lo cual se dará la oportuna cuenta al Ministerio de Educación Nacional para su aprobación. También aparece el extracto. En este caso, sí se dirige al Ministerio, ahí tenemos el documento, copia del documento de salida al Ministerio, y voy a leerles esto un poquito para que tengan en cuenta las dificultades que se podían encontrar en algún momento a la hora de dirigirse al Ministerio con esa petición. Se puede informar a VI que en la isla se tiene una gran estima a la personalidad de don Blas Cabrera Felipe, desligada de todas las facetas que no sean las de su saber, y se le considera más destacado lanzaroteño en el orden intelectual. Cabe decir que su memoria, bajo todos atributos, aquí se venera. Por ello, someto a la consideración de VI la aprobación de la denominación propuesta. Ya digo, ahí tenían en cuenta, podría no ser del agrado del Ministerio, y es decir, que solo la parte intelectual es lo que le interesa. La respuesta de la Dirección General de Enseñanza Media fue bastante rápida, negando esta denominación, porque ahí no procede por el momento a autorizar al Instituto Arrecife de Lanzarote para que se adopte la denominación que ha propuesto. Y se acuerda desestimar la denominación que se propone para el referido instituto. Por ahí fue rápido en la respuesta. El tercer intento vino otros 4 años después, ya bajo la dirección de Sebastián Sosa. Entonces vuelve a solicitar esa denominación. Se acuerda proponer a la Dirección General de Enseñanza Media que la denominación de este centro sea la de Instituto Blas Cabrera, hijo ilustre de Lanzarote y eminente físico español que fue rector de la Universidad Central de Madrid. Se vuelve a enviar a la Dirección General de Enseñanza Media y la respuesta fue en términos muy parecidos. Una respuesta aquí, también una negativa. El cuarto intento ya ocurre en 1970. Y ocurre, bueno, ya lo trataré después, pero bueno, el Ayuntamiento había aprobado un año antes, en un pleno, dirigirse al Ministerio para que el instituto se denominara así. Se pone en contacto con el instituto y al año siguiente ya lo envían al Ministerio. Y el Ministerio lo que hace es escribir al instituto preguntando si el nombre de Blas Cabrera es aceptado por el claustro como denominación del instituto. El claustro se reúne de forma rápida, esto ocurre en Navidades, el 15 de enero de 1970, y se aprueba por unanimidad dicha denominación. En este momento, pues sí, ya la Dirección General de Enseñanza Media acepta eso, y por orden del 14 de marzo se aprueba la denominación de Instituto de Enseñanza Media Blas Cabrera Felipe de Arrecife de Lanzarote. Como ven, desde el instituto pues costó una década, ya pues llevaba bastante más desde el año 46, públicamente pidiéndose el nombre. Y esto es lo que aparece en la prensa, escrito por Guito, con Guillermo Tofa, dice así: después de tantos años de creado, nuestro instituto va a ostentar por fin un nombre que no puede ser más digno y representativo. Se ha culminado así un hecho de estricta justicia con un nombre, posiblemente el más preclaro e ilustre hijo que ha dado Lanzarote en todos los tiempos. Un poquito. Bueno, a continuación me voy a ir desde el ayuntamiento, son muy rápido en este caso. El ayuntamiento, en comisión celebrada en el 3 de abril del 68, acuerda solicitar al Ministerio de Educación que se dé el nombre de Blas Cabrera Felipe al Instituto Nacional de Enseñanza Media de esta localidad, en atención a la relevante personalidad de este ilustre
científico arrecifeño. Como ven, en esos años, digamos que la petición viene desde 3 sitios, desde el instituto, desde la prensa y de las instituciones, principalmente el ayuntamiento. Ahí viene el extracto del acta del ayuntamiento, está el escrito informando al esto. También en esas mismas reuniones se acuerda encargar a los miembros de la Comisión de Cultura la organización de un homenaje al insigne científico lanzaroteño don Blas Cabrera, en la misma comisión del 3 de abril del 68. Y se aprueba de hacerle un homenaje, se piensa para el año 70, pero se tuvo que retrasar 4 años, y veremos por qué. Y por otro lado, se encargará al escultor lanzaroteño Pancho Lazo la realización de un busto de Blas Cabrera Félix. Ahí aparecen las actas, fecha. Aquí pueden ver una fotografía de enero del 70 de Pancho Lazo, trabajaba en el busto de Blas Cabrera. El busto, que aparece recogido en nota del ayuntamiento, será colocado junto a los nuevos edificios del Instituto de Enseñanza Media y la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Es de bronce y tiene 85 centímetros de altura, con una anchura máxima de 60. Bueno, esto llega en marzo, a Lanzarote, y se piensa colocarlo, pero por problemas de agenda de la familia y todo, ya veremos que se retrasa hasta el año 74, la colocación de ese busto y la inauguración del mismo. Aquí vamos ya a entrar entonces en este punto, en los primeros homenajes públicos a su figura. El primero ocurre en 1974 y el segundo en 1978. Ya digo, el primero exclusivo en Lanzarote fue el primer homenaje público que se hace en España, figura, con público de todo, y ocurre aquí, en el Instituto Blas Cabrera Felipe. Eso está organizado por la Universidad de La Laguna, Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento y el propio instituto, y ahí se celebraron los actos. Fue el 6 de abril de 1974, cuando ocurre todo eso, se descubre el busto de Blas Cabrera, realizado por Pancho Lazo. Al acto asistieron sus hijos Nicolás y Luis, así como su hermano Juan. Su hermano fue el encargado de descubrir el busto. Como ven, y luego hubo, pues, bueno, aparte del hermano y los hijos, pues asistió aquí toda la familia que tenían, alcaldes, los inspectores, claustro de profesores, estudiantes del centro. Al acto hay alguna fotografía por ahí que he podido seguir. Esto es los actos, no me sale ahora, tiene el cartel donde aparecen todos los actos a celebrar y todas estas cosas. Como ven ahí, aquí aparece lo que organizan, y aquí el día 6 los actos que se celebrarán. Bueno, el acto se inicia leyendo la resolución de la División General de Enseñanza Media aprobando el nombre de Blas Cabrera, luego con el descubrimiento de la lápida del busto, que está debajo con el nombre y los datos de Blas Cabrera, por su hermano, y en la prensa pues recoge esto. Momentos antes expresaba estar realmente emocionado, ya que son muchos los recuerdos que todo esto me trae, y mucha también la gratitud que he de expresar a todos. Y la conferencia, que lo nombró ayer el profesor Casares, la dio Benito Rodríguez Ríos, con el título de Blas Cabrera, un español universal. Ríos era profesor de Historia de la Ciencia y de Química Inorgánica en la Universidad de La Laguna, también fue, en este caso, profesor mío, ¿verdad? Y se encargó de dar esa conferencia, y ya nombraba ayer Trujillo Casares. Bueno, estos son lo que aparece en la prensa, con varios artículos, van a estar aquí, homenaje. Estos son artículos escritos por Agustín de la Hoz, uno el día 6 y otro el día 9, sobre la figura, tiene bastantes artículos y extensos sobre la figura de Blas Cabrera. 2 años después, en el 76, aunque no lo haya nombrado por ahí, el Cabildo propone un concurso literario sobre la figura de Blas Cabrera. Por ahí los concursos, el premio indivisible de 50.000 pesetas, abierto
todo, es decir, a todo Canarias, no solo Lanzarote. Por eso aquí tienen el programa de todo eso en las bases del concurso. Si no me equivoco, por lo que he podido leer, que no parece muy claro, al final quedó desierto. La razón por qué. Bueno, otro tema que aparece en 1977, sobre la biblioteca de Blas Cabrera Felipe. Esto es un tema que, bueno, todos sabemos que la biblioteca llega en marzo del 95, 96, no más. Aquí, pero bueno, ya en la documentación del instituto, pues descubrí unos escritos, entonces me puse en contacto con el director de ese momento, con Rafael Sastre Medinero, y sí, me contó que la preparación del homenaje del 78 se había puesto en contacto, hablando con los organizadores, con el profesor de la Universidad de La Laguna, Rubio Rollo, y con el de Las Palmas, Roberto Moreno Díaz, que estaba en Zaragoza, luego electricidad y magnetismo, y le comentaron sobre la biblioteca de Blas Cabrera, que estaba en Zaragoza, que había la posibilidad de traerla. Desde el instituto se pusieron en contacto con la universidad y parece que sí, le dice que sí. Pero claro, el problema es que el centro no tiene ni medios para traerla, ni para adecuar un espacio donde ponerla. Pero bueno, aquí, en este escrito de la izquierda se dirige, bueno, aquí en el texto, el director, el presidente del Cabildo, y en pleno aprueba de dar los medios para traerlo. También se dirige al alcalde para que adecue un lugar en el instituto, y también se acepta por parte del ayuntamiento. Es decir, que se quedó todo muy bien. Ahí aparecen las actas, aquí, las actas del Cabildo, donde aparece eso. Pero bueno, al final, no sé si por problemas políticos se cambiaron tanto en el ayuntamiento como esto, aquí esto llegó al olvido. Es decir, a partir del 78 no se vuelve a mencionar más lo de la biblioteca de Blas Cabrera hasta los años 90 ya con esto, bueno, Francisco González Posada ya ha hablado bastante de eso, que es el que estaba en ese momento dirigiendo todo. Bueno, vamos a irnos un poquito más rápido al 78. La inauguración, ya digo, tiene lugar, este es el centenario de su nacimiento en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Yo voy solamente a centrar un poco aquí lo que ocurre en Lanzarote. Está organizada por la Universidad Internacional de Canarias Pérez Galdós. Su hermano en principio era el que iba a presidir, pero bueno, muere antes y al final quien lo preside es Salvador Velayo Hermida. Los actos aquí en Lanzarote tienen lugar en el Instituto Blas Cabrera el 24 de mayo. Y aparecen los conferenciantes, su hijo Nicolás, Luis Cruz Villaseca, Francisco Ibrahim Hernández. Estaba también previsto la llegada de Manuel Eduardo Tamayo, que al final no pudo llegar. Su charla fue dada por Carlos Sánchez del Río, el presidente del CECIR, y Agustín Millares Carló, que había coincidido con él en la Complutense y luego en México en el exilio. Asistieron los 3 hijos de Blas Cabrera, varios parientes, autoridades, profesorado y una amplia, y esto lo recoge la prensa, una amplia representación tinerfeña. Aunque aparece esta queja aquí en Lanzarote, de la poca asistencia a nivel local, responsabilizando de ello a las entidades locales por la poca promoción que dieron de los actos. Es una crítica que aparece en 2 de los periódicos y a tener en cuenta. En ese mismo acto, aquí en Lanzarote, Agustín de la Hoz es la única voz que interviene en los homenajes, pero fuera de los actos oficiales. No fue invitado, ¿por qué? Cuando era la persona que más sabía que de él, pero dio una conferencia una semana antes en el círculo mercantil, lo que hoy se llama la Sociedad de Democracia, justo aquí al lado, y aparte de escribir varios artículos en esa conferencia, se titulaba Don Blas Cabrera Felipe, instructor de la física matemática en España. Ahí cuenta, porque lo tenemos por ahí, una anécdota de que una pariente de Blas Cabrera, Virginia Tofan Cabrera, hace años intentó colocar una placa de mármol recordatoria de la casa donde ella vivía, la misma en la que nació Blas Cabrera, pero prohibieron ser las autoridades de entonces. Esto aparece fechado, porque es una nota que encontré yo manuscrita en su archivo, pero lo que pone allí fue entre 1947 y 1950 ese caso.
Y por último también estaba previsto que se emitieran unos sellos con Blas Cabrera Felipe. La petición la hace el presidente de la filatelia de aquí y pariente suyo, Alfredo Matallana Cabrera, por ahí también tenía en su archivo aparece la petición, pero al final los responsables de las emisiones filatélicas no lo hicieron, vamos, argumentando que ya estaba programada la serie filatélica, de ese año. Bueno, aquí ya acabó esta segunda parte, y a partir de 1968, fecha en que se celebra el homenaje, pues la figura de Blas Cabrera en el Lanzarote, se nota en la prensa, cae prácticamente en el olvido. Hay mucha política, se lee, pero no aparecen de manera esporádica algún artículo, en los años 80, sobre su biografía, o sobre su papel en la ciencia y poco más. Yo destacaría, por ejemplo, que sí es relacionado con su casa, que lleva por título Almacén o Casa Museo. Habla de que la casa donde había nacido Blas Cabrera está en estado ruinoso, prácticamente, y se utiliza como almacén de una ferretería. Justo todos recordamos que compré una ferretería que estaba enfrente y era el almacén de esa ferretería. Lo que pide que por qué no se cambiaba el uso y se ponía como casa museo para esto. Ya digo, esto es del año 89. A principios de los 90, dicha casa, como sabemos, fue derruida y su solar, en principio se quedó para meter coches por allí, pero luego ya se hizo una obra de aparcamientos. Aquí vemos la casa, la que la puse antes también, y aquí ahora es el número 3, es la entrada al patio. Bueno, la he sacado justo esta mañana, pero es el número 3 de la calle Fajardo. Y el profesor Leandro ayer hacía una pregunta, ¿por qué no se colocaba una placa en el lugar donde estaba la casa en la que nació don Blas Cabrera? Bueno, a eso ya veremos. Aparte de intentarlo esta pariente, el Ayuntamiento de Arrecife en el 1936, que lo veremos ahora en un documento que pondré a continuación, intenta poner esa placa. Empieza la guerra civil y fue imposible. Está aprobado en un acta y luego, bueno, los intentos, ya desde el instituto hace 4 años nos dirigimos al ayuntamiento pidiéndole que lo hiciera, pero no ha sido posible. Ahora el nuevo alcalde ha escuchado y dice que sí, que lo va a hacer, aparte de las obras en el monumento Blas Cabrera, pero también me ha prometido que colocará esa placa justo donde nació Blas Cabrera. Esperemos que esta vez sí. Bueno, yo pues voy a ir acabando. Prácticamente a partir del 94 se prepara el homenaje del centenario, pues a propuesta de los amigos de la cultura científica, que estaba presidido entonces por Francisco González de Posada. Vamos a seguir. En el 95, pues bueno, se abren esas jornadas en la Casa Agustín de la Hoz. Solo me voy a parar aquí. En marzo de 1965, el Pleno de Arrecife nombra a Blas Cabrera hijo predilecto de la ciudad. ¿Visión? Ahí lo tenemos. Pero bueno, yo cuando estaba estudiando esta parte de la historia del instituto, que hace unos años, cuando mi primera empezó, pues me encontré en la edición de marzo del 2 de marzo de 1946 de pronóstico, no, perdón, la del 15. Fue una semana y algo después de la primera. Encontré este artículo, si se lee bien ahí. Este es un escrito enviado por la alcaldía de Arrecife. Si lo leemos, dice: el dicho escrito significó una sorpresa para mí, como yo, ya que recogió un acuerdo sobre Blas Cabrera Felipe en la que por unanimidad el Pleno del Ayuntamiento de Arrecife, reunido el 31 de enero de 1936, aprueba colocar una lápida en la casa donde nació en esta ciudad que diga: aquí nació Blas Cabrera Felipe, y nombrarle hijo predilecto. Si apareció esa nota, llegó aquello un poco, nos fue a las actas del ayuntamiento, aparece ese 31 de enero, las actas donde se aprueba nombrarle hijo predilecto. Es decir, es algo que, no sé, aquí creo que se ve bien en el olvido que cayó la figura de Blas Cabrera, porque si en 1995 se nombra alguna referencia, alguien debía recordar que ese acta estaba, y que estaba aprobado, incluso publicado un artículo en la prensa en 1946. Yo no vi ninguna referencia en ese momento.
Aquí se puede leer un poquito más lo que dice el acta. Dice: el señor alcalde presidente hace un concreto y conocido panegírico de la alta figura científica que encarna el hijo de esta ciudad, don Blas Cabrera Felipe, el cual, en aras de sus amplísimos y profundos conocimientos en toda la ciencia, acaba de hacer su entrada al recinto donde solo llegan los consagrados en el saber humano y después de luminosa estela de trabajo, plasmadas en obras que por su contenido de valor positivo han tenido resonancia y admiración internacional. El recinto donde ha ocupado el puesto de honor el eminente Cabrera Felipe es la Academia Española de la Lengua. Justo fue unos días después de entrar en la academia y por último si lo leen ahí. Después de lo manifestado por la presidencia, la misma propone se ponga una lápida en la casa donde nació, en esta ciudad, que diga aquí nació Blas Cabrera Felipe y nombrarle hijo predilecto de Arrecife. Por unanimidad se acepta la propuesta que se hace constar la satisfacción que siente el Pleno al poder corresponder de esta forma a la gloria en que se ha podido colocar el hijo distinguido de Arrecife después de un constante trabajo, avalado por un talento poco común. Bueno, luego simplemente los otros aspectos más recientes los dejaré un poco al lado porque aquí hoy hemos venido a la lectura de un académico y esto simplemente era, digamos, una introducción. Lo dejaré porque va a ser imposible acortar un poquito más de esto. Simplemente pues, bueno, darle las gracias a su atención y espero que se haya entendido un poquitín mejor la figura de Blas Cabrera o cómo se le entendía desde Lanzarote.